Con un día de congreso ya creo que todos somos muy conscientes de que en 1867 la fundación de este museo dio vida a una nueva institución organizada con criterios modernos y adaptados a las corrientes del momento y al desarrollo de la arqueología, pero lo que quizá no todos sean tan conscientes es que en aquel momento el Museo Arqueológico Nacional era en gran parte la transformación de una institución preexistente y con 156 años de historia a sus espaldas. Y estoy hablando del Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional, que antes fue la Real Librería Pública. Solo por recordar, recordemos que esta Real Librería Pública se fundó en 1711, en el mes de diciembre, lo cual ya le da una antigüedad bastante importante, y esto es algo que quiero insistir porque la antigüedad no deja de ser un grado. Y, sin embargo, estos orígenes y este periodo prefundacional, que es como se suele llamar, hasta 1867, aunque son conocidos por la investigación, no suelen ser considerados en profundidad cuando se traza la historia del museo. Desde el punto de vista de la Biblioteca Nacional, porque es una parte colateral de su misión actual, dentro del mundo de los museos y de la historia de la arqueología, porque se contemplan como antecedentes de un museo concreto, y, sin embargo, yo creo que no se ha valorado suficientemente el peso científico y museográfico que tuvieron en su época y que tenían en el momento de la creación del MAN. El aniversario del museo nos ha proporcionado una buena ocasión para plantear un nuevo programa de investigación centrado precisamente en la sistematización y la interpretación de la documentación manuscrita de este periodo que conservamos aquí en esta institución. Es un proyecto conjunto entre el Departamento de Numismática y el Archivo Histórico del Museo y está dirigido a aportar nuevas herramientas que aborden de forma sistemática la valoración de este periodo. Estamos seguras de que va a ofrecer un material de primera mano muy interesante, y muy interesante no solo para nosotras, que como personal del museo estamos obligadas a documentar nuestras colecciones, sino que estos documentos van a contribuir a conocer cómo se va conformando un museo desde el siglo XVIII y cómo se han construido las ciencias históricas en las que nosotros trabajamos, la arqueología y, bueno, en concreto, obviamente, la numismática. Viendo algunas cifras, se entiende la importancia de esta etapa. En 1867, la mayoría de los fondos fundacionales con los que se construye el MAN procedían del Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional. También procedía la mayor parte de su personal, que se transfirió directamente, y que, haciendo también un enlace con la conferencia de mi director ayer, este personal era también el que estaba alrededor de la Escuela de Diplomática, de la Universidad y precisamente de la formación de los cuerpos técnicos que a partir de aquel momento se constituyen ya de forma formal. Todo esto da a estos antecedentes, entre comillas, un peso considerable que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la propia historia del museo, hasta tal punto que se puede decir que contamos con 150 años más de historia. Y dentro de esos fondos fundacionales la mayoría correspondía al monetario. En 1876, que es cuando se publica uno de los recuentos, los fondos numismáticos seguían siendo aproximadamente el 85% del museo. Es por esta razón que las colecciones numismáticas se convierten en un vehículo que resulta muy útil y muy reconocible y muy fácil de trazar para reconstruir esa prehistoria del museo hasta el siglo XVIII. Desde su misma creación, la Real Biblioteca Pública produjo una enorme cantidad de documentación manuscrita relacionada con su museo y, sobre todo, con las monedas. Y aquí se conserva un conjunto bastante amplio de documentos anteriores a 1867, probablemente porque acompañaban a los materiales de trabajo del Museo de la Biblioteca. La división entre biblioteca y museo no fue perfecta, ni en el archivo ni a veces en los objetos que se movieron, y así hay manuscritos que conciernen directamente a la actual colección del museo, tanto en el propio museo como en la Biblioteca Nacional, además del Archivo Histórico Nacional. El problema es que en la ficha de la mayoría de estos documentos no se identifica claramente su vinculación con el Museo de Medallas y su agrupamiento es en general bastante aleatorio. Esta organización, o más bien desorganización, tiene una explicación histórica y también funcional. No voy a entrar a describir 3 siglos de vicisitudes históricas, pero sí recordar 2 guerras, que es la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, y los muchos traslados de edificios y dentro de los propios edificios que han vivido los fondos de la biblioteca y del propio museo hasta su sede actual. No solo hablamos de inventarios y de catálogos, que es lo que se podría pensar. Hay documentos oficiales como oficios de ingreso, correspondencia y, además, la institución y su propio personal
Han producido otros documentos de muy diversa índole que se utilizaban pues, como material de trabajo y de apoyo, incluso investigaciones personales. Tenemos estudios de series numismáticas, lecturas de la escritura ibérica, repertorios de ayuda a la catalogación, borradores variados de publicaciones y notas muy diversas que incluso a veces parecen de índole privado. Además, también puede haber varias copias de un mismo documento en distintas fases, borradores, entregados, ampliados, rectificados. Todo esto produce, a primera vista, bastante confusión y bastantes dificultades de interpretación y de identificación, simplemente. Lo que vamos a presentar hoy es solamente un planteamiento general, puesto que el proyecto está solamente en sus inicios. El objetivo a largo plazo es coordinar las dos instituciones y recuperar en versión virtual un archivo histórico de nuestra trayectoria común. Pero este año lo que se ha comenzado a hacer es revisar la documentación del siglo XVIII que tenemos aquí en el Museo Arqueológico. Algunos de estos manuscritos ya son conocidos, han sido utilizados y citados en estudios centrados en la historia del museo o de la Biblioteca Nacional o sobre la ilustración, las ciencias, las instituciones impulsadas por los Borbones o el coleccionismo en el siglo XVIII. Sin embargo, la mayoría de ellos son desconocidos para los investigadores y también son desconocidos para nosotros mismos, más allá de las fichas que hay en la biblioteca del museo, el inventario preexistente del archivo y una primera revisión que se hizo desde el Departamento de Numismática en los años 90. De hecho, el inventario del archivo todavía utiliza las identificaciones que hizo Basilio Sebastián Castellanos a mediados del siglo XIX y cuyo trabajo es visible en estas notas, como esta que les pongo, que identifican las carpetillas que engloban los legajos. Y aunque hayan pasado tantos años, son esas notas todavía las que sirven para hacer la identificación y dar los nombres a los legajos en el archivo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos, obviamente, catálogos e inventarios de la colección. Sin embargo, no son muchos, son 6 ejemplares que pueden remitir al siglo XVIII. De ellos, los más conocidos son los de la colección del infante don Gabriel de Borbón, que es una colección que se adquirió en 1793. Tenemos también manuscritos conservados en la biblioteca, 23 referencias, en su mayoría, que es lo que están viendo, son manuscritos de Alejandro Javier Panel, que era el responsable del monetario entre 1743 y 1764. Algunos de estos manuscritos pueden ser inventarios de la colección, pero la mayoría parecen repertorios de trabajo o fichas para futuras publicaciones que nunca se llegaron a materializar. Y tenemos el grueso, digamos, que es el fondo de legajos del archivo histórico. Es la parte más abundante, es la más difícil de sistematizar. En principio hay 20 carpetas con contenidos muy variados y agrupados sin mucho orden, como lo ven en la foto, ya da una impresión. Así ya desde el siglo XIX, cuando tenemos las notas de Basilio Sebastián Castellanos, como si hubieran quedado recogidos de esa manera en alguno de los traslados, y que son tan difíciles de interpretar como parece en la foto. Realmente parece un rompecabezas y eso es lo que nos tememos que va a ser. Encontramos oficios de entrega a la biblioteca de monedas procedentes de hallazgos y de tesorillos que dan mucha información sobre hallazgos arqueológicos en el siglo XVIII. Este que ven es el tesorillo de Priego, que es un tesoro islámico. Tenemos donaciones y compras, como los papeles oficiales. Este es el de la medalla de los mineros de Nueva España, dedicada al nacimiento del infante don Carlos, creo recordar. Ahora mismo no me acuerdo de cuál de los niños era, uno de los hijos del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Tenemos borradores de cartas oficiales, tenemos inventarios y valoraciones de colecciones que pasan a formar parte de la biblioteca y de otras cuyo destino no está nada claro. Este en concreto es el borrador del informe oficial que se hizo para adquirir la colección del infante don Gabriel. Tenemos borradores de publicaciones del personal de la biblioteca, como esto, que es el prólogo incompleto, porque no hay más que un trocito. Otro trozo está en la Biblioteca Nacional, eso sí que lo sabemos ya. De la publicación de Guillermo López Bustamante, que era anticuario a finales del XVIII, sobre las monedas de Munda, que sí es un libro publicado. Tenemos estudios inéditos, inacabados, sin firmar, que hay que reconocer muchas veces por la caligrafía. Y tenemos papeles que parecen notas privadas, borradores inservibles, papeles reutilizados, que probablemente fueron recogidos incluso de las mesas del personal y conservados, como haríamos ahora, por si acaso. Lo que ven aquí son notas variadas del padre Panel. Bueno, porque no he dicho que Alejandro Javier Panel era un jesuita. Entonces todo el mundo le conoce como el padre Panel. Lo que ven a la derecha es una impronta en lacre
porque el método numismático ha cambiado realmente poco, pues no había fotografías, se hacían improntas, y está hecha en el reverso de un naipe. Esto nos lleva a tener presente siempre una cuestión que es el factor humano. Las relaciones entre las personas, dentro y fuera de la institución, sus modos de trabajar, lo caro que era el papel en el siglo XVIII también, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero sin olvidar el sentido último de la creación y de la conservación de la colección, que era el estudio, tal como se dice en este recibo, y añadimos nosotros la difusión del conocimiento. Los tiempos y las formas han cambiado, pero la misión sigue siendo la misma, es el servicio público. Y aquí les voy a dar 2 fechas simplemente para la reflexión, y es que no hay que olvidar que las colecciones de la Real Biblioteca se abrieron al estudio ya en 1712 y que en 1761, antes de que se abrieran la mayoría de los museos en España, había una ordenanza de seguridad que regulaba las visitas para el estudio, pero también para la apertura al público general, que tenía unos días para visitar la colección. Lo que esperamos con este proyecto es que el conocimiento y la difusión de esta documentación pueda abrir pues, nuevas vías, nuevas posibilidades, nuevas perspectivas al conocimiento de este periodo. Y en un marco más amplio, pues creemos que la antigüedad que proporciona al Museo Arqueológico Nacional y sobre todo la experiencia que demuestra como institución con función social, pues pueda contribuir a un mayor aprecio y una mayor valoración de nuestro museo. Muchas gracias.